Lo que vamos a leer, Lucas capítulo 15, versículos 11 al número 24, hermanos. Como le decía, hermano, usted sígame con su vista. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos, hermanos. Señor Padre del cielo, en esta mañana, Padre bendito, que voy a hablar acerca del Hijo Pródigo, le suplico, Padre, que el Espíritu Santo sea el que me tome, Señor, para hablar confiadamente y con denuedo su palabra, Señor, y que todo lo que se hable hoy sea conforme a la sana doctrina, Señor. Por favor, le pido, úseme. Esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, esos versículos que acabamos de leer, hermanos, versículos antes, nos habla, hermanos, acerca del arrepentimiento. Versículos antes, hermano, hay más parábolas que nos hablan acerca del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, es esto. Es cuando alguien, hermanos, se siente mal por haber hecho una cosa mala o haber dejado de hacer una cosa buena. Y es tan mal como se siente la persona, hermano, que lo lleva a nunca más cometer esa falta, hermanos. Estaba yo platicando con una persona y estamos hablando, hermano, de 2 casos. De Judas y de Pedro. ¿Acaso Judas, hermano, tuvo un arrepentimiento? ¿Acaso Pedro tuvo arrepentimiento, hermano? Porque ambos, hermano, hicieron mal contra el Señor. Judas, hermanos, vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y se sintió tan mal, hermano, que eso lo llevó al suicidio. Y dice la Biblia, hermano, que él se colgó y su cuerpo, hermano, cayó y se reventó, hermanos, porque ya tenía tiempo ahí colgado, hermanos. Pedro, hermanos, dice la Biblia que él negó al Señor 3 veces. Y cuando él se acordó de las palabras del Señor, que lo negaría 3 veces, dice la Biblia, hermano, que él se alejó y lloró amargamente. ¿Qué diferencia hay, hermano? ¿Acaso los 2 son arrepentimiento? No, hermano. Lo que pasó con Judas fue un remordimiento porque sus planes no le salieron bien, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Judas, hermano, después que se sintió mal, él no enmendó su vida. Al contrario, hermano, él en lugar de reconocer que había pecado, hermanos, que había vendido al Señor y de arrepentirse, él fue y se ahorcó, hermanos. ¿Sí? Él se suicidó, hermano, y Judas así terminó. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, en el caso de Pedro, dice la Biblia, hermano, que Pedro negó al Señor y lloró amargamente, hermano, porque él no sintió remordimiento. Él tuvo un arrepentimiento que lo llevó a nunca más cometer esa falta, hermano. Si usted se fija, hermano, al contrario, Pedro, hermano, se convirtió en un creyente, hermano, fiel, que predicó el evangelio, ganó muchas almas y escribió, hermano, las cartas de Pedro. Fue, hermano, un fiel creyente Pedro. ¿Sí?
Judas, hermano, no sintió arrepentimiento, él sintió remordimiento. Y las cárceles, hermanos, están llenas de personas, llenas de remordimiento porque sus planes no les salieron bien. Y es más, están ahí, hermano, y cuando salen van a volver a hacer lo mismo para ver si ahora sí la atinan. Eso no es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es esto, hermano, cuando usted, hermano, hace una cosa mala o está dejando de hacer una cosa buena, hermano, y nos sentimos mal por eso. Y nunca más, hermano, nos va a llevar a cometer ese mismo error. Siempre decimos, hermano, Señor, ayúdame para ya no hacer esto, Señor. O ayúdame para seguir haciendo esto bueno. Eso es, hermano, el arrepentimiento. En la parábola, hermano, del hijo pródigo, hay una palabra, hermanos, que dice volviendo en sí. ¿Cuántos creyentes, hermanos, necesitamos volver en sí? ¿Cuántos creyentes, hermanos, necesitan volver en sí? Volver en sí, hermano, es como cuando una persona se desmaya y no sabe lo que ocurrió, no sabe lo que pasó, pero se incorpora, hermanos, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Ella volvió en sí, recobró hermano, la conciencia. Esto fue lo que pasó, hermano, con el hijo pródigo. Recuerda, hermano, que una parábola es un ejemplo de lo terrenal para hablar de algo espiritual. Vamos a ver qué dice, hermano. Mire, dice la Biblia que un hombre tenía 2 hijos, hermanos. Un hombre tenía 2 hijos. El Señor Jesucristo, hermano, Él está contando esta parábola para hablarnos una cosa espiritual muy importante, que es volver en sí, hermanos. Un hombre tenía 2 hijos y luego dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego dice, y le repartió los bienes. Hermanos, el Señor Jesucristo comienza contando esta parábola hablando de un hombre que tenía 2 hijos. ¿Sí? Y dice la Biblia, hermano, que el Señor dice, y el menor de ellos, fíjese, hermano, ni siquiera dice el mayor, el que ya está independizado, el que sabe hacer mejor las cosas. No, dice que el menor, el que le falta experiencia. ¿Sí? Dice que el menor de ellos, hermano, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, hermano, todavía ni siquiera el padre se moría y él estaba pidiendo la herencia. Fíjese, hermano, cuánto orgullo, cuánta soberbia había en este jovencito que ni siquiera esperó que su padre, hermanos, muriera y él estaba pidiendo lo que le correspondía. Él quería, hermano, buscar la independencia, hermanos. Sí, él dijo, no, yo no voy a esperar a que te mueras. Tú estás demasiado fuerte, eres demasiado joven. Yo ya quiero vivir mi vida. Dame lo que me corresponde, papá. Tú no tienes para cuándo. Todo eso, hermano, el hijo mayor lo observaba. Fíjese, hermano, aquí no se menciona que habrá el hijo mayor. Él está observando, hermano, la actitud de su hermano. Y luego dice, hermanos, que este hombre les repartió los bienes. Este jovencito, hermanos, tomó la parte que le correspondía y estaba contento en tener todo ese dinero, hermano, todo eso, esa herencia que a ella le correspondía porque era su hijo, ¿sí? Pero se fija, hermano, dice, les repartió. Eso quiere decir, hermano, que el mayor también recibió la parte de él. Él también lo recibió. El hijo mayor recibió lo que era de él. Bueno, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, la Biblia, hermano, hace hincapié en la actitud del menor, no del mayor. ¿Sí? Dice, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice la Biblia, hermano, que este jovencito juntó todo lo que tenía, hermano, lo echó en un costalito, hermano, y se fue, hermano, ¿sí? Se fue en un carruaje, yo me imagino, se fue a una provincia, hermano, muy bonita, muy lujosa, hermano, tipo Las Vegas, por allá se fue lejos, dice la Biblia, hermano, se fue lejos a una provincia muy apartada. Y allí, hermanos, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, dice la Biblia, bienes. Era algo que le iba a beneficiar en un futuro, pero él ya lo tenía. Hermanos, ¿cuántos creyentes, hermano? Hermano, esto es escrito, hermano, para creyentes, ¿eh? Aquí no está hablando de incrédulos. Es para creyentes, hermanos, que muchas veces o nos alejamos de Dios, hermanos. Llevando, hermano, el evangelio, esa joya preciosa, nos vamos, hermano, muchas veces desperdiciando nuestra vida espiritual, hermanos.
viviendo, hermano, una supuesta independencia, porque ya lo sabemos hacer mejor, pero no es cierto, hermano. Esto es un engaño del diablo, hermanos. No podemos hacer nada, hermano, alejados del Señor Jesucristo. Dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Y dice la Biblia, hermano, que él se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, dice que los desperdició. No los invirtió, hermanos. No fue tan insabio este jovencito que tomó todo su dinero y en lugar de invertirlo, hermano, en algún negocio, dice que lo desperdició. Como muchos jóvenes, hermanos, que en lugar de invertir dinerito, en lugar de hacer algo, hermano, de hacer un ahorrito o una empresa, hermano, no, hermano, son malgastados, todos se lo gastan. Les hace daño muchas veces tener el dinero porque son malgastados, hermano. Dice que este jovencito vivió perdidamente. Y ve el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, hermanos, todo se le acabó. Todo lo que el Padre le había dado, hermano, para su beneficio, todo se lo terminó. Hermanos, el Señor Jesucristo a los creyentes nos da dones espirituales, nos da capacidades para servirle, hermano. Esa es una riqueza espiritual, hermanos. Pero cuando alguien, hermano, se va al mundo viviendo, hermano, una supuesta independencia, cae en los brazos del diablo, hermanos, todo se acaba, hermanos. Lo peor que un creyente puede perder es el testimonio, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que este jovencito dice, hermanos, cuando todo lo hubo malgastado, lo malgastó, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, hermano, que cuando todo lo hubo malgastado, ya no tiene dinero. Y en esa provincia, en esa ciudad, hermano, vino una grande hambre. Hermano, muchas de las veces, cuando en una parte, en una ciudad, hermano, se escasea la comida, lo poco que hay cuesta muy caro, hermanos. Aumenta de precio. No sé, hermano, si usted se ha fijado que cuando no es temporada de aguacate, hermano, el aguacate está por los cielos, hermano. Usted compra un kilito de aguacate, 2 aguacatitos por 100 pesos, hermano. Y usted dice, no, mejor me como el pozole así con las podas duritas. No, el aguacate está carísimo, el aguacate. ¿Por qué? Porque se escasea, hermano. Eso pasó en esa provincia, hermano. Llegó un hambre, una escasez. Lo poco que había estaba caro. Pero, hermano, este jovencito ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero, todo se lo había gastado. Dice la Biblia, hermano, que le comenzó a faltar. Hermanos, el diablo paga mal, hermano. El diablo paga mal. Si muchas veces, hermano, alguien piensa, hermano, que yéndose al mundo, hermano, yéndose allá afuera, hermano, le va a ir bien, hermano, déjame decirle, el diablo paga mal, hermanos. Comenzó a faltarle. ¿Qué hizo este jovencito, hermano, cuando se vio, hermano, sin dinero, sin comida, sin nada? Dice, hermano, que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermano, ve lo que dice ahí. Dice que se arrimó. Qué palabra tan dura, hermano. Estaba derrimado, hermano. Estaba derrimado. ¿Por qué? Porque no era su casa, no estaba con su padre, hermanos. Estaba derrimado con un desconocido, hermanos. Dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y luego ve lo que dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermano, este jovencito era un judío, y para un judío, hermano, es una suciedad, es una inmundicia estar conviviendo con animales inmundos, hermano. ¿Sí? Es algo tan horrible para un judío, hermano, estar conviviendo con animales que la misma ley dice, no puedes comer de esos animales, no puedes ni siquiera estar junto de ellos. Los cerdos, hermanos, son considerados animales inmundos. ¿Cuánta inmundicia hay, hermano? ¿En cuánta inmundicia caemos cuando nos alejamos del Señor Jesucristo, hermano? Mire, hermano, en los brazos del Señor, dice la Biblia, hay abundancia. Hay mucha comida, hermano, en los brazos del Señor Jesucristo, hermano. Hay vida eterna. Dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando nosotros, hermano, decidimos alejarnos de Dios, caemos en los brazos del enemigo y dice la Biblia, te lleva a la inmundicia, hermano. Nos lleva a la inmundicia, a la suciedad, a la tristeza.
Estaba ahí este jovencito, hermanos, cuidando los puercos. Pensemos, hermano, cuántas cosas pasaron por su cabeza. Cuántas cosas comenzaron a pasar por su cabeza. En ese momento, hermano, él tuvo hambre. Dice que él deseaba, hermanos. ¿Alguna vez usted, hermano, ha deseado algo? Ni siquiera, hermano, no pensemos en la palabra yo quiero algo. No, hermano, desear. Desear, hermano, implica tener, hermano, tener un deseo grande, una sed grande, hermano, una hambre muy profunda. Yo lo deseo. Como si fuera, hermano, algo inalcanzable, pero usted lo está deseando, hermano. Dice la Biblia, hermano, que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Él, este jovencito, hermano, tenía tanta hambre que él deseaba, hermano, llenar su vientre, llenar su estómago, hermano, de la comida de los puercos, hermano, pero nadie se las daba. Eso quiere decir que él las pidió. Él dijo, tengo hambre, patrón, tengo hambre, por favor, dame un poquito de comida. No te va a dar comida, tú quieres un muerto de hambre, es un trabajador y tú viniste aquí, yo ni siquiera fui por ti, tú viniste aquí. Aunque sea dame comida de los puercos, no te puedo dar ni siquiera de los puercos. Ellos son más importantes que tú, hermano. Así es el diablo. El diablo, hermano, muchas veces, hermano, nos tiene así, muertos de hambre, hermano. Por eso, hermano, es bien importante que nosotros estemos analizando esta parábola, hermano, porque como le digo, esta parábola, hermano, no es para inconversos, es para creyentes que muchas veces, hermano, buscamos una independencia y nos queremos ir a los brazos del enemigo. Dice la Biblia, hermano, que este hombre, hermanos, no le daba comida al muchacho. Dice, pero nadie le daba. Hasta aquí, hermanos, vamos a pensar en esta condición tan horrible de este jovencito. Este jovencito, hermano, le hacía falta el arrepentimiento. A este jovencito, hermano, necesitaba que el foco se le prendiera. Como cuando usted, hermanos, está como durmiendo y alguien le da un aplauso, ¿no? Ay, usted se para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así, hermano. Este jovencito, hermano, buscó una independencia falsa, dejó a su padre que todo lo tenía y fue y se arrimó a los brazos del diablo, hermano. Pero el diablo, hermano, lo estaba matando de hambre. Y dice que él, volviendo en sí. Hermano, esto es el arrepentimiento. Volver en sí. Como cuando usted, hermano, como le decía, usted se desmaya, hermano, y usted vuelve en sí, se incorpora y dice, ¿qué pasó? Ya quiero pararme, me caí, pero ahora me voy a parar a caminar. Ya voy a caminar más derecho porque me desmayé, hermano. El creyente, hermano, muchos creyentes es lo que necesitan o necesitamos, hermano, volver en sí. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida espiritual? Hermano, dice la Biblia, hermano, que este jovencito tenía su padre, lo tenía. Nosotros, hermano, tenemos un padre, hermano, y el creyente necesita volver en sí, incorporarse en el camino derecho, en la brecha, hermano. Dice que él volvió en sí y mira lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi papá? Él pensó, en la casa de mi papá hay muchos trabajadores, hay muchos sirvientes, hay muchas personas, porque mi padre es ordenado, todo lo tiene bajo regla. Pero como a mí no me gustaban las reglas, yo me fui, allá hay mucha gente y ellos tienen abundancia de pan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la casa de Dios siempre va a haber pan, hermano. En la casa de Dios, hermano, siempre va a haber abundancia de pan. Y todos aquellos, hermano, que se van de la casa de Dios, hermano, perecen de hambre. La gente está diciendo, ¿por qué mejor no vuelvo a la iglesia? En la iglesia siempre había palabra, esa palabra que me sostenía, esa palabra que me ayudaba a seguir adelante en este mundo, pero aquí me estoy involucrando más en el mundo, me estoy muriendo de hambre. Porque el diablo, hermano, así los tiene. No hay comida, hermano. ¿Sabe qué es un somnífero, hermano? Un somnífero, hermano, es algo que le quita el hambre. En el mundo, hermano, hay somníferos, cosas, hermano, que quitan el hambre. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Las cosas que vienen en internet. Las cosas que vienen, hermano, en internet son muchas veces cosas que le llegan a quitar el hambre a los creyentes.
pequeños versículos que ahí vienen meditaciones, pero ¿sabe qué, hermano? Hasta ahí queda. Y la lectura bíblica se abandona, hermano. La meditación bíblica se abandona, hermano. No debe de ser así, hermano. El mundo, hermano, nunca va a suplir las cosas de Dios. Dice aquí la Biblia, hermano, que este hombre volvió en sí, se le prendió el foco y dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos trabajadores hay que tienen abundancia de pan? Y yo aquí, que soy su hijo, me estoy muriendo de hambre. Yo soy su hijo. Los trabajadores allá tienen pan, pero yo soy su hijo y yo me estoy muriendo de hambre. Y vea lo que dice, hermano. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, este jovencito se vio todo sucio, se vio todo apestoso ir de estar con los puercos, hermano, y él dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo tengo a mi padre, tengo mi casa, tengo mucha comida, tengo ropa, zapatos, joyas tengo allá. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Me estoy muriendo de hambre, ya sé qué voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Porque el creyente, hermano, cuando se aleja de Dios, primeramente, hermanos, peca contra Dios, hermano. Peca contra Dios. Y pega contra su iglesia, hermano, porque la iglesia, hermano, siempre nos abraza, hermano. No somos una iglesia perfecta, hermano, pero siempre procuramos abrazarnos, hermano, cuidarnos. Dice la Biblia, hermanos, que este jovencito, hermanos, se le prendió el foco, volvió en sí y dijo: voy a ir con mi papá. Ya estuvo bueno. Voy a ir con mi papá y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, el rey David, hermano, cuando se vio descubierto de su pecado, cuando fue Natán el profeta con él y le dijo lo que había hecho, hermano, que él pensaba que estaba en oculto, ¿sabe qué hizo David? Volvió en sí, hermanos. Él dijo: pequé contra Jehová, he pecado contra Jehová. Hermano, David reconoció su pecado en ese momento porque se vio acorralado y él volvió en sí, hermano. Eso es un arrepentimiento bien genuino, hermano. Y David, hermano, en su arrepentimiento, hermano, él clamando a Dios, escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y cuando Dios le perdona, escribe el Salmo 32, hermanos. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Hermanos, dice la Biblia, hermano, que este jovencito, hermano, reconoció que había pecado y él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Soy un irresponsable, soy un desobediente, soy un malagradecido. Todavía ni siquiera te morías y te pedí la herencia, Padre. Merezco unos latigazos, merezco ni siquiera que me des una patada por allá. No merezco nada. Pero por favor, no me corras de tu casa. Porque aquí hay pan, aquí hay agua. Me conformo con que me hagas como uno de tus trabajadores. Eso le voy a decir. Él pensó y dijo: yo sé que mi padre es misericordioso. Yo sé que no me va a correr. Es más, soy capaz de hincarme, de besarle los pies, pero le voy a decir: por favor, si no me quieres como hijo, por favor, como uno de tus trabajadores, pero yo quiero estar contigo, papá. Y dice que levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a su padre. Y dice la Biblia, hermano, que cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, aquí vemos otra cosa: la gracia que él buscaba y la gracia que recibe. Qué importante es entonces, hermano, el arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento como el mundo lo cree, como el mundo lo ve, hermanos. Un arrepentimiento genuino. Hermano, cuando un creyente, hermano, busca el arrepentimiento genuino, encontrará misericordia. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, este jovencito arrepentido dice: voy a buscar gracia con mi padre, voy a buscar gracia, él es misericordioso, voy a ir.
Y le voy a decir, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, con eso me conformo. Hermanos, si este padre lo hubiera agarrado como un trabajador, hubiera sido gracia, hermanos, porque ni siquiera eso merecía. Ni siquiera eso merecía este jovencito, hermanos. Hubiera sido gracia. Hubiera sido bondad inmerecida, amor inmerecido. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice la Biblia, hermano, que este jovencito fue, hermano, imaginémoslo, hermano, flaquito, hermanos, ya todo mugrosito el muchacho, porque estaba ya, hermano, sin comer con los puercos. Hermano, no sé si usted alguna vez se ha metido un chiquero, hermanos. No sé si usted alguna vez ha pisado un chiquero, hermanos, y huele bien feo, hermano, el chiquero. Allá en los ranchos de allá de su hermano, pasa junto a un chiquero, hermano, y pasa por afuera a la calle y huele, hermano. Ahí estaba ese muchacho. Y dice que a él no le importó. Él fue, hermanos, a la casa de su padre. Y dice, hermano, que cuando estaba lejos, su padre, hermano, estaba esperándolo cada día por la ventana. A veces su hijo venía. Hermano, porque ¿cuántos padres así hay? ¿Cuántos padres hay, hermano, que esperan a sus hijos que se van, hermanos? Sus hijos se van, llegan a las horas de la madrugada y el padre, la mamá, ahí están esperándolos. Se van los hijos, no dicen a qué hora van a regresar. Quizás regresan al siguiente día, al tercer día, pero el papá siempre está esperando a los hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que este jovencito llegó, hermano, y estaba ya lejos, hermano, lejos por allá, y dice que cuando su papá lo vio, dice su papá, hermano, fue movido a misericordia. Las entrañas, hermanos, se le movieron, hermano, por el amor que él tenía hacia su hijo desobediente, hermano, pero no le importó a este padre. Él dijo, ahí está mi hijo. Dice que fue movido a misericordia y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él dijo, ahí está mi hijo que se había ido, ahí está, tráiganlo, por favor, hermano. Y nadie le hace caso, pero él corrió pronto con su hijo, hermano, y lo abrazó. Dice la Biblia que lo besó, hermanos. Porque la misericordia, hermano, fue tan grande, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, que su misericordia es más alta que los cielos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hermanos, es su misericordia, hermanos. Su hijo, hermano, lo abrazó y su hijo estaba llore, hermano. Estaba llorando y vea lo que le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado, yo no soy muy agradecido, papá, yo te pedí todo el dinero, pero mira, vengo con vergüenza, mira mis vestidos, están rotos, vengo oliendo sucio, Padre, no, ni siquiera me abraces, no soy ni siquiera digno de un abrazo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, fíjese, hermano, ni siquiera lo dejó hablar más. Dice, el padre no le dijo nada a él, sino que le dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, saque del principal vestido y vístanlo, y también pongan un anillo en su mano y pongan calzado en sus pies. Dice, porque dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, cuando la Biblia dice que muerto era, significa que estaba lejos de su padre, porque la palabra muerte significa separación, hermano. La palabra muerte significa separación. Eso quiere decir, hermano, que un hijo de Dios, cuando se aparta de Dios, está muriéndose espiritualmente, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque no está leyendo la palabra de Dios, porque no está alimentándose, se está muriendo, hermano, espiritualmente. Entre un creyente, hermano, entre más deje de leer la palabra de Dios, más se va a alejar de él, hermano. Dice, mi hijo estaba muerto porque estaba lejos de mí, lejos de la fuente de vida eterna que soy yo, estaba lejos. Y luego dice, hermanos, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, la gracia que este joven buscaba, decía, con que mi padre me reciba, con eso me conformo. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hermanos, pero qué gracia recibió. Su padre, hermano, no lo corrió. Su padre, hermano, ni siquiera lo hizo un trabajador. Su padre nuevamente, hermano, le dio la posición de hijo.
Este es mi hijo, ese estaba muerto, es mi hijo y ha revivido y ahora está conmigo. Hermano, yo imagino este padre lo abrazaba y no lo dejaba de besar porque su hijo se había alejado, pero ahora ha vuelto a los caminos de Dios. Hermano, ¿cuántos como creyentes nos hace falta, hermano, volver a los caminos de Dios? Volver, hermano, a las sendas de Dios, hermano. Mire, como decían los predicadores, podemos estar aquí, pero a lo mejor, hermano, nuestra mente está lejos. A lo mejor, hermano, nuestro corazón está lejos, hermanos. Porque no por el hecho, hermano, de estar aquí, estamos en los caminos de Dios. Hermano, el creyente necesita volver a los caminos de Dios. Pero, hermano, ¿qué hace falta? Volver en sí. Dice la Biblia, hermano, que este jovencito, hermanos, había malgastado todo, se había llevado todo de su padre. Hermano, era para que el padre dijera, ¿sabes qué? No vengas aquí buscando misericordia, tú no la mereces, eres malo, eres malagradecido y vete de aquí. Mi hijo se ha portado mejor que tú, él es el mayor, mira, él ni siquiera me pidió nada, pero porque tú me la pediste, tuve que repartir los bienes. Es más, ese dinero lo he invertido, él es un buen hijo, míralo. Hermano, su padre nunca le reprochó nada, hermanos. Su padre nunca le dijo nada. Al contrario, hermano, lo besó, lo abrazó. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios por la gracia abundante que encontramos en Cristo Jesús, hermanos. Por la gracia de Dios. Que, hermano, siendo como somos nosotros, siendo como somos malos y pecadores, hermanos, el Señor nos recibe. Si nosotros, hermano, estamos aquí ahorita, pero usted, hermano, se siente alejado de Dios, hermano, busque la gracia de Dios. Y el Señor, hermano, nos recibe. No sabemos, hermano, lo que andamos haciendo fuera. Aquí, hermano, podemos estar bien, pero quizás estemos aparentando otra cosa. Y allá, hermano, estamos viviendo perdidamente. A lo mejor aquí somos unos, pero allá afuera, hermano, estamos siendo completamente otra persona muy distinta. Dice la Biblia, vuelve en sí. Arrepiéntete del pecado. Dejemos de hacer esas cosas, hermano, que le ofenden a Dios, que nos separan de Dios, hermano, que trae muerte. Dice la Biblia, mi hijo muerto era, o sea que estaba separado de Dios. Porque, hermano, cualquiera que se separa de Dios encuentra muerte. Qué abundante, hermano, es la gracia de Dios. Cuentan, hermano, cuentan de una jovencita, hermanos, que se había alejado de su padre. Esta jovencita, hermano, fue bastante rebelde con su papá. Su padre, hermano, todo le daba a esta jovencita, todo le daba. Le permitía casa, le dio un carro, le compró mucha ropa. Todo lo que esta jovencita quería, hermano, su padre se lo daba. Todo, hermano, nada le faltaba en la casa de su padre. Pero esta jovencita, hermano, quería una independencia. Quería estar sola y se alejó de su padre, hermanos. A su padre le gritó, le dijo, eres malo, no me quieres. Yo quería esto y no me lo quisiste dar. Y el padre le dijo, hija, todo te lo di. Te di carro, te di ropa, te di tu casa. Hija, ¿qué más quieres? No, eres malo, no me quieres. Y esta jovencita, hermano, se fue. Y allá anduvo, hermano, prostituyéndose. Muchas cosas tristes pasaron con esta jovencita, hermano. Una vida triste, hermanos. Estaba dejando, hermano, la fuente de vida que había en su casa. Y se alejó de su papá. Después, hermano, esta jovencita parecida al hijo pródigo le fue muy mal, hermanos. Muy mal. Abusaron de ella, la golpearon, la tiraron por allá, hermanos. Estaba golpeada, mal comida, hermano, en drogadicción, en tantas cosas malas, hermanos. Y esta jovencita, hermanos, quiso llegar con su padre, pero no sabía cómo. No sabía cómo, hermanos. Y le dijo a una de sus amigas de confianza, ve con mi papá, y la llevó a su casa. Dijo, mira, yo vivo en aquella casa, pero no puedo llegar porque dejé a mi papá. Dale esa carta a mi papá donde le pido perdón. Y esta jovencita, hermanos, escribió en esa carta, papá, yo te pido perdón por todo el mal que te hice, por alejarme de ti. Todo lo tenía contigo, papá. Estoy tan arrepentida de haberte dejado, papá. Todo estaba aquí contigo, pero fui una hija mal agradecida. No agradecí, papá. Por favor, te pido me perdones. Y como señal que me perdonas, después de que lees esta carta,
Yo pasaré por tu jardín y en ese árbol que tienes ahí hermoso, un árbol que tiene en su jardín, hermano, esta muchacha le dijo, papá, si me perdonas, yo pasaré y quiero que pongas un trapito blanco, una banderita blanca como señal de que me perdonas, papá. Con un pañuelito blanco para ver que me perdonas. Escribió la carta, hermanos, y se lo dio a su amiga y le dijo, por favor, llévaselo a mi papá. Porque yo no tengo cara ni siquiera de ir, porque me porté mal con él. Su amiga se lo llevó, hermanos, y se lo entregó a su padre. Y llegó el día señalado, hermanos. Llegó el día señalado. Ella estaba muy nerviosa y dijo, no quiero ver lo que va a pasar. ¿Cómo va a reaccionar mi papá? No me va a perdonar. Fui tan mala, tan malagradecida con él, tan malagradecida. Y su amiga le decía, cálmate, quizás se te va a perdonar. No es cierto, estoy tan mal, mira, viví en el mundo. Es más, me merezco que me corra, me merezco que no me perdone. Y su amiga le decía, cálmate, vamos a ver qué pasa. Iba llegando a la casa, hermanos. Dice, hermano, que cuando iban llegando a la casa, estaba el jardín y estaba ese árbol ahí, hermano. Y cuando la muchacha vio esto, hermanos, ella tapó los ojos y le dijo a su amiga, no quiero ver, tú dime lo que hay. Y su amiga le decía, no puedo creerlo, no puedo creer que tu padre sea así, no lo puedo creer, amiga. Mira cómo estás, mira cómo eres y no puedo creer que tu padre se haya portado así contigo. Ningún padre se porta así con sus hijos. ¿Por qué tu padre reaccionó así? No lo puedo creer. Nunca he visto eso. No me perdonó. Mira, abre los ojos. Y dice, hermano, que cuando abrió los ojos, el árbol, hermano, estaba lleno de pañuelos blancos, hermano. Estaba lleno de trapitos blancos el árbol. Lleno, hermano, parecían esferas, hermano, ahí. Todo estaba de blanco porque su padre la perdonó. Hermano, ese es un símbolo de la gracia de Dios. Dios quiere, hermano, que volvamos así y que nos alleguemos a Él. Hermano, Él nos perdona, hermano, su gracia es abundante, hermanos. El amor de Dios es tan grande que Él puede perdonar cualquier pecado de nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Si el creyente no se arrepiente del pecado, el pecado, hermano, nos va a atrasar. Pero la gracia de Dios, hermano, es abundante. Si eso, hermano, lo hace el mundo perdona, hermano, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice la Biblia, hermano, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, hermanos, alcanza la gracia de Dios, alcanzará misericordia. Hermano, esto es, hermano, el arrepentimiento verdadero. Hermano, volvamos en sí, para que el Señor nos use, para que trabajemos en su obra, para que el Señor, hermano, nos perdone. Pero ahí le va la otra, hermano. El enemigo no estará contento. Ve lo que dice el versículo 24, hermano. El 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas sea necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Hermanos, tengamos mucho cuidado de caer en la posición que cayó este hijo mayor, hermanos. Cuando viene un hermano, que se ha alejado de Dios y vuelve a la iglesia, hermanos, muchas veces tomamos esta posición. Uy, ¿para qué volvió este? ¿Para qué volvió esta? Mejor se hubiera quedado allá. Mira nomás todo lo que ha hecho del mundo. Se ha perdido allá. Ha andado en malos pasos. Se ha contaminado así. No es digno de entrar a la iglesia. Hermanos, tengamos mucho cuidado en tomar esta posición. Porque, hermano, nosotros sin Cristo nada somos. Y si estamos aquí, hermano, no es porque seamos muy fieles o muy perfectos. Recuerde, es la gracia abundante de Dios, hermanos. Y el hermano que venga, hermano, bienvenido. Dice la Biblia, hagamos fiesta.
Hermano, qué alegría nos da cuando vemos a un hermano o una hermana que se había alejado de Dios y está con nosotros. El corazón, hermano, siente gozo, siente alegría porque estaba perdido y ha vuelto. Pero nunca fue a hermano el religioso. Ay, no, yo siempre he estado con Dios y ese que ha vuelto, ya lo pueden dirigir, ya lo pueden aplicar, ya lo pueden a todo. Mira nomás cómo está contaminado. Y yo que siempre estoy aquí, ni pastor fui, ni diácono fui, ni nada fui. Hermanos, este es un pensar de religión, hermano, de religioso. Tengamos, hermano, mucho cuidado con caer en esta posición. Nosotros, hermano, nada somos. Es la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Hermano, porque si por nosotros fuera, estaríamos allá en el mundo todos, hermano. Estaremos en el mundo, en el pecado, pero la gracia de Dios que es tan grande, hermano, aquí nos tiene, hermanos. Es el Espíritu Santo, hermano, el que puede en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Venimos, hermano, porque el Espíritu Santo nos trae para adorarle, para cantarle, para servirle, hermanos. No somos mejores que los demás, hermanos. Y cuando vengan, hermano, no hay que correrlos, hermanos. Hay que recibirlos. Porque no sabemos cómo vienen, hermano. El mundo, hermano, les da una arrastrada. Les da una arrastrada, hermano. Y viene, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, regocijarnos con el Padre. Qué importante es entonces, hermano, volver en sí. Volver en sí. Y dice la Biblia, hermanos, el Padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú aquí todo lo tienes. Tú aquí has servido, tienes una posición, tienes comida. Alégrate porque tu hermano se había ido y volvió. Dice, era necesario hacer fiesta, regocijarnos porque tu hermano era muerto, tu hermano se había alejado y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hermanos, gracias al Señor por la gracia de Dios. Porque, hermano, ¿quiénes somos nosotros? Hermano, nunca olvide quién es usted. Nunca olvidemos, hermano, quiénes somos nosotros. Y orar, hermanos, por aquellos que se han ido. Los extrañamos, hermanos, grandemente, los extrañamos. Se han ido, hermano, muchos están allá en el mundo, hermanos, revolcándose en el mundo. Los hemos visto y por ahí nos dan noticias. Fulano anda ya otra vez en el alcohol, en las drogas, corrida. Hermano, es triste lo que pasa, pero hermano, no nos queda, hermano, más que orar por ellos. Muchos de ustedes, hermano, tienen hijos que se han alejado de las cosas de Dios. Tienen hijos que están lejos. Hermano, siga orando por ellos. Hermanos, sigamos pidiendo a Dios por ellos. Porque son nuestros hermanos, hermanos. Si en verdad son salvos, son nuestros hermanos. Porque la salvación no se pierde, hermanos. La salvación es eterna y segura. Pero cuando alguien se aleja de Dios, hermano, hay que hablar del arrepentimiento. Mira, Dios te perdona, pero arrepiéntete. Vuelve en sí, por favor. Aparte de tu pecado, reconoce que estás en pecado. Vuelve en sí, despiértate. Y Dios perdona, hermanos. Y nosotros, hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano. No caigamos en la posición de religiosos, hermano, de ninguna manera. Al contrario, hermano, sigamos orando por aquellos que se han ido. Que un día, hermano, vuelvan. Que un día, hermano, Dios los traiga. Como su padre dijo, se habían perdido y son hallados. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Amante Dios y Padre nuestro del cielo, Señor, queremos darle gracias en esta mañana. Padre bendito, gracias, Señor, por su misericordia, su amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque su gracia es tan abundante. Y Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirle por aquellos hermanos que se han ido, Señor, que se han alejado de usted, Señor. Hay tantos, Padre, que mi memoria viene del hermano Víctor Armenta, Señor, que tanto tiempo que estuvo aquí, Señor, sirviendo en sus caminos, pero Padre, ya más de 10 años que se fue y no ha vuelto, Señor. Padre bendito, si este jovencito es salvo, tráigale, Señor. Redarguye su corazón y si es posible, Señor, disciplínelo, Padre, para que vuelva, para que no se siga perdiendo más en el mundo, Señor. Que vuelva, que reconozca que está mal el muchacho y vuelva a sus caminos, Señor. También por su mamá, por Verónica, pedimos por ellos, Padre, por favor. Señor, si en verdad fueron salvos, Padre, tráigalos, Señor. Porque daban frutos, Padre, pero mi Dios, nosotros no conocemos el corazón.
Señor, pedimos también por la hermana Juliana, por el hermano Faustino, pedimos por esta familia, por favor, Señor, ponga en ellos ese sentir de ser fieles a su casa, Señor, de venir, Padre, por favor, que pongan a usted siempre, mi Dios, en primer lugar, Señor, el primero en sus vidas, Padre bendito. Pedimos también por el hermano Nahum, Señor, pedimos por este jovencito, Señor, que usted toque su corazón para que lo ponga usted, mi Dios, en primer lugar, para que este jovencito, Señor, deje el afán, deje las cosas del mundo y venga, Señor, a alabarle, venga a adorarle, por favor, Señor. Si en verdad él fue salvo, Señor, ponga ese sentir, mi Dios, en su corazón, Padre bendito. Señor, y por más hermanos que quizás me llevaría más tiempo, usted sabe quiénes son aquellos que se han ido, Señor, y que no han vuelto. Tráigale, Señor. Tráigales. Pedimos también, Señor, por nuestra hermana Vilma, Señor, ponga también en ella, Señor, el querer también de venir a la iglesia a adorar su nombre, Señor, por favor, pedimos por ella, Señor, que ella tenga ese deseo de estar aquí en su casa, Padre bendito, para que el mundo no le vaya a ganar a nuestra hermana, que ella sepa que la amamos y que la queremos y que deseamos verla, Señor, como todos los demás, Padre, que se han ido, Señor. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, Padre, al contrario, Señor. Oramos por ellos, porque usted es el que juzga, mi Dios. Nosotros no, Señor bendito. Padre, que nosotros solamente estemos dispuestos para pedir por ellos, Señor. Pedir por ellos para que vuelvan, Señor, que vuelvan otra vez en sí, Señor. Y que vengan a sus caminos. Y los que estamos aquí, mi Dios, que sigamos adelante, viendo a ese punto perfecto que es Jesucristo, Señor, porque la carrera, Señor, no ha terminado, Señor. Todavía hay obstáculos que tenemos que brincar, que tenemos que pasar, Señor. Pero gracias porque usted nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene mi gozo, de Él viene mi fuerza. Su palabra dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y en Él encontramos esa fuerza para correr esta carrera y seguir adelante. Señor, damos gracias por todo y que esta meditación, mi Dios, la pongamos por obra en nuestra vida diaria. Padre bendito, y ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, le pedimos de su bendición, por favor, Señor. Llévenos con bien a nuestra casa. Permítanos tener una buena tarde, Señor, en comunión con nuestra familia o con los hermanos, Padre, para volver a las 6 para seguir adorando y glorificando su hermoso nombre, Señor. Y Padre, también quiero pedirle por favor por la junta que tendremos a continuación, por el reporte, para que usted le dé sabiduría a los hermanos.